una revelación. En la revelación, de repente viene una nube, esa nube blanca redonda que jamás se me olvida. Pero era tan blanco que en el mundo no existe un blanco así. Era un blanco resplandeciente. Pero la bola era redonda, eso no tenía una esquinita, era una bola redonda, lisa, suave, pero el blanco resplandecía. De dentro de la bola de nube, cuando vino la bola de nube, me dice, me agarra por la mano. Un pedacito de mano salió de la nube así, pero vestida de blanco hasta por ahí. Wow. Con el borde anchito así. Yo no vi ojos, yo no vi eso, lo que le estoy diciendo. Y me agarró, vio la mano. pero me agarró como un hombre. Me hizo así, con fuerza, así por ahí. Así. Cuando me hizo así, Fremi, camina conmigo que yo soy Jesús. Wow. Bienvenidos a esta plataforma. Que el Señor me le bendiga mucho. Hoy estamos aquí en un lugar muy maravilloso, un lugar muy bueno. Es una vista muy agradable, pastor. Y es algo de las creaciones que el Señor hace, ministro. Amén. ¿Verdad? Entonces, ministro, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Arsenio de la Cruz Domínguez, mejor conocido como Fremi. Fremi. ¿Dónde usted nace, Fremi? ¿Dónde se desarrolla? ¿Dónde crece? Bueno, yo nací en Sánchez, pero vine como a los 15 días de nacido y me crié en la Guasuma. O sea, yo soy de Samaná. Samaná. De aquí, del lado de la Guasuma, Las Galeras. Ok, entonces, cuéntanos, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo creció con sus padres? Bueno, yo casi no me gusta hablar de eso, pero todo tiene su tiempo. Mi niñez con mi padre fue algo muy maltratado. No fue una niñez fácil como muchas personas. Yo fui creciendo, pasando mucho trabajo, mucho golpe, mucho martirio, mucha hambre. Aún había de comer, claro que sí. Wow. Pero ya cuando mi papá salía, ya yo no comía hasta la hora de él venir, de llegar. Y así sucesivamente. Por todo me daban, la sangre corría. Wow. Me maltrataron mucho. Yo tengo mi espalda como un buey de aro. ¿Con cicatrices? Sí. Donde me hincaban, la sangre corría. Y así todo eso lo pasé. Pero, gloria a Dios, crecí después. Y recuerdo que una vez mi papá me iba a dar una pela. Y cuando él decía te voy a dar, podían pasar 10 días. Y wow, eso venía porque venía. Y había una mata que nosotros le decimos zorra, una hierba que crece. Y había una carrera de mata de coco y yo me escondí ahí. Y oré y le dije, Señor, tú eres el Dios de mi tío Aladino. Y yo no sé de cristiandad. Así le dije, le estoy diciendo como le dije, sí, pero yo le dije en ese lenguaje. Sí. Si es verdad que tú existes y tú eres el Dios de él, no permita que mi papá me dé. Ya yo no aguanto más. Y si mi papá no me da, yo te voy a servir. Y recuerdo que me quedé dormido ahí. Y ahí cuando desperté me fui para la casa y eso, y pasan días, vienen días y no me dio. Luego de ahí yo recuerdo que mi papá me mandó a un pozo a buscar agua, estando un muchachito flaquito, con poco ánimo, poca fuerza. Era una montaña, muchos árboles grandes. Ya a esa hora nadie estaba en el pozo, en el único pozo de buscar agua, lejísimo, como a 5 kilómetros, 6 de la casa. Sí. Y en vez de yo llenar los 2 tanques que llevé, era un caballo. Arriba del caballo, amarrado con una soga, yo lo llené abajo. No me percaté, o sea, no me llegó a la mente de que yo no podía. Ya la hora estaba muy oscura, la hora había avanzado, ya muy de noche.
no había luz, no había electricidad, imagínense, ¿cómo pongo los dos tanques? Y nunca me pasó por la mente botar el agua y subirlo y llenarlo arriba. No, yo traté y forcejeé y no podía, pero nada me llegó a la mente de eso. Ay, Como Dios que mío. yo lo que estaba era nervioso y asustado Porque le iban a dar. si me aguantaba mucho, pues me maltrataban. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, pero ayúdame a poner todo tanque, yo no tengo fuerza, pero dame fuerza. Pero yo nunca era cristiano, un muchacho que mi tío yo lo veía orando y en la iglesia y cosas. Y yo ahí oré otra vez de nuevo, porque antes había hecho la oración que le dije, Sí, para que no para le que no dieran. me dieran la pela. Yo oré y le dije, dame fuerza, Señor, para yo poner estos dos tanques arriba de este caballo. Yo recuerdo que agarré los tanques ya cansado y levanté uno con la manita porque era flaco, los bracitos finitos. En Yo los sufría huesos, de como asma, de ahogo. Wow. Eso era otra cosa también. Y yo recuerdo que cuando lo levanté uno y este lo levanté un poquito, que le hice así, le entré la rodillita abajo del tanque. Y no sé de dónde nació esa fuerza. Yo sé que le pedí a Dios y puse los tanques fácilmente, como si alguien me había ayudado. Wow. Un milagro, como Exactamente. Y de ahí viene mi formación como cristiano y me crié ahí en la Guasuma trabajando mucho, pasando todos los trabajos. Yo llegué a dormir en lo que le dicen estera. ¿Estera es? Eso es, yo cortaba hoja de plátano y la amarraba tipo una esterilla. Ok. Y en una Como yagüita, alfombra, exacto, yo ponía una yagüita abajo y ponía eso arriba. De ahí yo dormía. Mi sábana llegó a ser un saco de esos maniceros que sembraban maní antes. Sí. Yo me entraba en ese saco y me arropaba con eso. Wow. Entonces, su niñez, o sea, cuando usted ora, ¿cuántos años usted tenía cuando eso? Bueno, yo era un niño, apenas como algunos 14 años, 14 años. más o menos. Pero con conocimiento de que... No tenía ningún conocimiento del Evangelio. Simplemente, como les digo, yo veía a mi tío Aladino, que no era como ahora que cualquier muchachito es un evangelista, Sí, predicador. es un misionero, un predicador, un orador, exhortador. Yo no tenía esa facilidad de dominar el Evangelio. Yo me convertí cuando tenía como 15 años por primera vez. Ahí Dios me llenó del Espíritu Santo, fui bautizado, pero nunca perseveré. Y siempre me convertía, me salía, me convertía, me salía. Pero llegó un momento dado en el cual Dios trató conmigo mirando a una mujer por primera vez que había muerto de SIDA, ella y su marido, y dejó unos 2 niños. Ahí vino la transformación de mi vida. Cuando yo salí de ahí era un hogar ajeno. Por el camino, yo me había casado. ¿A los 15 años? No, pasó un tiempo. Okay. Sí, porque yo me convertía, me salía, era un sinvergüenza. Porque yo me convertía hoy, ya mañana no era nada, duraba 15 días, un mes, 2 meses, y así sucesivamente. Pero en ese tiempo entonces, yo vi eso y cuando yo salí al oscuro, antes de llegar a la casa, comencé a llorar, tocado por Dios grandemente. Yo miraba el cielo y eso era como algo que me dejó como sin fuerza, algo impactante, poderoso. Y de ahí entonces luego yo tuve un sueño. En el sueño yo me soñé que Cristo había venido y me habían dejado. Y yo le tiraba a agarrar por los pies a la gente en el sueño. Luego me subí arriba de un árbol y con la punta de los 2 dedos gordos de los pies, yo me afincaba en las hojas y brincaba, pero no podía brincar. Cuando yo desperté asustado. Wow. De ahí otra vez pasó el tiempo, estuve otro sueño donde yo llegué a la puerta de un templo, de una iglesia, y yo caí de rodillas y de rodillas fui al altar y ahí recibí a Cristo. Pero siguió pasando el tiempo hasta que ya yo tenía 2 hijos cuando me convertí, mis 2 hijos. Mi esposa Matilde Rodríguez Espinal. Cuando me convertí,
Mi hijo tenía, la más vieja tenía 4 años y el más pequeño tenía 2. Ahí mi esposa me dice, yo me convertí, yo fui a un culto y me convertí con mi tía Nina, una mujer muy cristiana. ¿Tú me dejas ir a los cultos? Digo, pero claro, si tú vas a ir a la iglesia, conmigo no tienes problema. Si tú no tienes pasaje, tú lo coges prestado y yo lo pago. Tú no tienes que pedirme permiso. Y siendo para la iglesia que yo vea que tú das fruto, no hay problema. Cuando ella tenía como algunos 2 meses y pico, me dice, en mi casa hay un culto. Vamos, era un miércoles cuando ella me dijo, el culto era el viernes. Yo quiero que tú vayas conmigo. Yo le dije, pero ¿por qué no vamos al Conuco? Sacamos víveres suficientes, compramos pollo y nos vamos y esperamos allá en tu casa esos 2 días. Eso pasa de una vez. Sí. Usted sabe, ahí se puso ella más contenta. A la mujer le gusta ir a su casa. Claro, y estar con su familia y compartir con ellos. Fuimos al Conuco, sacamos víveres, vinimos y nos fuimos. El jueves me dice el papá de mi esposa, le llaman Alemán, pero su nombre es Andrés Rodríguez, que vamos al mar a pescar nailo por la Búcara, por ahí, por la piedra. Yo le dije no, porque mañana, él me dijo el jueves para que fuéramos el viernes, y ya el viernes era culto. Yo le dije no, porque mañana hay un culto aquí en su casa, y yo quiero estar en el culto. Y me dice, pero yo voy a estar en el culto porque el culto es aquí. Yo le dije, bueno, si venimos a las 12, porque ya en mí había algo que estaba trabajando demasiado. Ok. ¿Qué sucede? Que nos fuimos. Ese día cuando dan las 12, yo le dije, vámonos que me voy. Me entró esa nerviosidad y ese deseo de irme. Y enlié mi nylon. Y él dijo, pero vamos a seguir. Digo, no, me voy. Y él enlía y nos fuimos. En la noche llega el culto y yo estoy orando detrás de de una paredita que había bajita así. Cuando llega el pastor Diógenes, que partió con el Señor, me hace el llamado. Yo estoy por convertirme, pero cuando me paro de ahí no puedo pasar la puerta. Hay una mujer que le dicen Rosa, que es cuñada mía, de repente me da, y cuando me da por la espalda, me empuja, que yo me fui de boca y fui a enderezarme a los pies del pastor. Vamos a convertirnos, me dice. Wow, pero de forma obligatoria o no, yo no sé. O usted sentía convertirse. Sí, ya. Claro, pero no podía pasarte la puerta. Okay. Me paré ahí, me agarré. No sé qué era, no sentí mano, no sé, pero algo como que no me dejaba avanzar. Y ella vino y cuando me reempujó, me solté de la puerta, de donde estaba agarrado, y me fui como así, abajado, y me fui a enderezar a los pies del pastor. Y ahí recibí a Cristo. Entonces, ministro, ¿cómo fue su juventud? O sea, usted dice que usted se entraba, salía, se entraba. Sí. O sea, cuando estaba afuera, ¿cómo era usted? Bueno, yo fui un hombre manso. Yo no fui callejero. Yo no fui gallero, yo no fui jugador, no fui bebedor. Un trago me podía beber así, cosas. A mí lo que más me gustaba era darle ron a los viejitos para yo reírme, verlo bailando borracho. ¿Le gustaba eso? Sí, y cosas, pero no fui muy de la calle. Un muchacho muy de trabajo, como cualquier juventud. Sí. Nunca fui preso en mi juventud. ¿Y cuando vio tampoco? No, mucho menos. Y así sucesivamente. Sí, ahí fue cuando, como le cuento, ya de ahí me convertí, mi vida cambió por completo. Entonces, dentro del evangelio, ¿cómo usted llega a ser pastor? Bueno, primeramente yo, ¿cómo le digo? Le voy a decir una palabra que no es la correcta. Yo decía, yo odio el pastorado, pero amo al pastor. Oh my God. O sea, ¿cómo se explica eso? Eso decía yo, ahora le explico. Yo no quería saber de pastor, o sea que yo sé el pastor. Incluso yo tenía lugares de orar en los montes y yo le decía en mi oración, en la casa, en la iglesia, donde quiera, en secreto, Señor, nunca jamás permita que yo sea pastor. Yo quisiera que tú permitas mejor una pastana llena de blog y de varilla que me pase por encima y me desbarate. Wow. Y no que yo sea pastor, pero que mi alma se salve. Ah, pero era un miedo, claro, era un pues yo temor. veía cómo sufrían los pastores. Terrible. Y las cosas que se hablan de los pastores. Sí, que son ladrones, que se roban todo ofrendas, que...
Exacto. el diezmo. Y cuando la me gente siempre habla de eso. Exacto. Y cuando me hablaban de eso, no que nadie me profetizó. Una vez yo tuve un sueño y el sueño fue de esta manera. Yo me sueño que hay una iglesia que tiene una columna en el medio, pero no tiene gente, está vacía. Me ponen ahí de pastor y yo llego, agarro el micrófono y comienzo a predicar. Dentro del sueño. Ajá, haciendo como la mímica a la gente, pero yo señalaba a la persona, pero no había gente, solo yo, y no había silla sino banco. Y yo le decía, así dice el Señor, y le profetizaba y comenzaba a decir, hermano, Cristo viene, etcétera, etcétera. Yo despierto, y cuando despierto, las lágrimas se me salen, una lágrima caliente, y le digo, Señor, yo te ruego que es mejor bregar con el diablo y no con gente, porque lleno del poder de Dios, voy a reprender a Satanás y se va a ir, pero la gente siempre lo voy a tener encima. Bueno, pasó ese tiempo. Luego entonces, después de ahí, no sé cuántos años pasaron, pero pasó un tiempo. Tengo una revelación. En la revelación, de repente viene una nube, esa nube blanca redonda que jamás se me olvida. Pero era tan blanco que en el mundo no existe un blanco así. Era un blanco resplandeciente. Pero la bola era redonda, no tenía una esquinita, era una bola redonda, lisa, suave, pero el blanco resplandecía. De dentro de la bola de nube, cuando vino la bola de nube, me dice, me agarra por la mano. Un pedacito de mano salió de la nube así, pero vestida de blanco hasta por ahí. Wow. Con el borde anchito así. Yo no vi ojos, yo no vi... Eso es lo que le estoy diciendo. Y me agarró, vio la mano. pero me agarró como un hombre. Me hizo así, con fuerza, así por ahí. Así. Cuando me hizo así, Fremi, camina conmigo que yo soy Jesús. Wow. Yo comencé a andar con él. Me entraba en la iglesia estaba como está en la casa, en los pueblos, en la acera, así estaba. Entraba por la puerta conmigo, pero nunca me soltó. Y me tenía apretado. No apretado demasiado, pero cogido. Sí. Pero cuando salíamos por las paredes, pero las paredes no se rompían. Ni tampoco se abría. Era como un humo que traspasábamos las paredes. Wow. Las paredes se quedaban igual, intactas. Muy fuerte. Decir. Sí. Y entrábamos a la otra iglesia, y así a la otra iglesia, así. Ya yo estaba cansado, ya yo no daba más. Pero eso es dentro del sueño. Dentro de la revelación de la revelación que estás teniendo. Cuando me lleva a la última iglesia, que ya yo no doy más porque estoy cansado, es demasiado iglesia. En la última me dijo, Fremi, yo soy Jesús. Y yo, Jesús, aquí te dejo como pastor. Volvió y me dijo, yo, Jesús, aquí te pongo como pastor. O sea, tanto me decía, te dejo como te pongo. Pero nunca dejó de mencionar su nombre. Yo soy Jesús. Y yo, Jesús, aquí te pongo como pastor. Después de tantas veces repetir, me suelta y yo despierto. Yo despierto nervioso, temblando, cansado como estaba en el sueño, y algo que parecía real, llorando, y yo reprendiendo que mejor me matara, que mejor yo quiero morir, pero no sé pastor. Pero ya la voz de Dios le estaba diciendo exactamente que tenía que ser pastor. De eso pasaron un promedio de 13 años y pico. De ese sueño pasaron 13 años. Cuando un día están... Wow, o sea, 13 años y usted no obedeció la voz que le decía. No, porque nunca tuve la ocasión o se me ofrecieron o nadie se me acercó ni nada. Yo tuve esa revelación. No, ya sí. es como el desarrollo. Exacto. Usted tenía que tener ahora la capacidad exacto. para poder ser el pastor. Entonces de ahí, ¿qué sucede? Que Dios me llama, porque fue un llamado de Dios, a los 13 años y pico, en la iglesia central de Dios, la iglesia de Dios central en el pueblo de Samaná, tienen una reunión de pastores. Yo no estoy. Yo era evangelista. Yo duré un promedio como de 15 años siendo evangelista, andando a nivel nacional.
por muchas partes, Ok. viendo la gloria de Dios. Amén. Pero el hombre no hace nada, eso lo hace Dios. Gloria a Dios. De ahí entonces, en esa reunión yo no estaba, ellos me cuentan que dicen, vamos a mandar a este pastor a tal iglesia, a los Yagrumos, vamos a mandar a este al francés, donde estoy pastoreando, Iglesia de Dios, Rocío Celestial. Ok. Y esto, se para un hombre y dice, no, el hombre de mandar al francés es Freni, pero yo no estoy en todo eso. ¿Cómo va a ser? Sí, se para el pastor, que era mi pastor Felipe, que ya yo me había mudado de donde vivía, entonces la iglesia me quedaba cerca, me quedé siendo miembro de donde Felipe, no donde Diógenes, porque era muy lejos, yo estaba a pie y la iglesia me quedaba ahí en ese lugar, en la Guasuma, cerca de donde vivo. Felipe se para y dice, no, esa es mi mano derecha, y era verdad. Casi mente Felipe era el pastor, pero Felipe no tenía que ver con nada, él me mandaba a mí a lo que había que hacer. El hombre se para y dice, ¿usted qué sabe o es Dios que sabe? Dice, no, si es Dios, ok. Él viene y como a los 5 días de eso me da la noticia y me dice, Freni, yo creo que te van a poner de pastor en la iglesia de Dios del francés. Yo le dije, mire pastor, no juegue, no relaje, usted me conoce. O sea, era evangelista y ya. Bueno, cuando de ahí pasó como un mes, hicieron una reunión, me dijeron para que yo bajara, pero no para dejarme como pastor, Sí. en la iglesia aquí. Cuando ahí, bueno, este es el pastor, a mí no se me dijo, mire, lo vamos a poner, mire esto, no, nada más así. Pero ya hacían 13 años y pico que Dios me había hablado por 2 ocasiones. Yo nada más hice aceptar. Pero mi esposa y mis 2 hijos ya estaban grandecitos. Decían, el día que usted sea pastor no cuente con hijos. Y la mujer me decía, ahí no dejamos. O sea, sus familiares le decían eso. Cuando usted sea pastor, y la esposa me decía, el día que tú seas pastor no cuente conmigo. Wow. Soy tu esposa, pero en la casa. Cuando yo le dije eso, esa mujer como que, no sé, varón. Eso fue algo, una noticia. Esa mujer estaba barriendo, trayó la escoba. Dios mío. Pasaron 5 días que ella estaba barriendo. Y donde mismo trayó la escoba, que la soltó, ahí estaba barriendo esa mañana. Y yo veo que ella suelta la escoba y cuando me mira tiene los ojos llenos de lágrimas. Y se entra para adentro del aposento y se sienta en la cama y me llama. Yo voy, Dios, ya se puso mala porque es enfermosa. Me dice, siéntate ahí, Freni, perdóname. Cuenta conmigo, yo voy contigo donde sea. Wow. Qué lindo ahí. Pero no me habían dicho que yo iba a ser pastor. O sea, eso lo hicieron ellos y después fue que hicieron la reunión, me pusieron, yo acepté y ya ahí tengo, eso fue en el 2005 Pero hace muchos años de eso. y todavía estoy ahí batallando. He visto la mano de Ya van Dios, como 18 años. algo así. Eso fue en el 2005, el día 8 de mayo. Sí. Wow. Y estamos ahí batallando, hemos visto muchos milagros, hemos visto a Dios obrando, el hombre no hace nada, Dios. Hemos visto ya 3 muertos resucitados, Dios mío. la gloria de Dios. O sea, ¿cómo? Perdóneme que usted no me preguntó eso. No, está bien, ministro, está bien. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, o sea, de resucitar los muertos? Wow, eso es una cosa muy atrás. De resucitar los muertos, ministro, ¿cómo fue eso? Cuente esa experiencia. La primera vez, por eso yo no juzgo a nadie ni descalifico a nadie. La primera vez yo no era casado, pero yo me convertí con sed, sediento, Con hambre del con Espíritu hambre Santo. de Dios. Yo me convertí el viernes y el domingo yo fui a la iglesia y me senté en el banco de adelante a hacer preguntas en escuela dominical. Y de ahí mi primer ayuno lo hice cuando tenía 5 días De ser cristiano. de ser cristiano. Hice 5 días sin comer y sin beber. Wow, pero eso, Y salí con una energía, eso Dios, fue una Dios puso hambre de ese don. Dios. Sí, de ahí 7, 8, 9, 10, 14, de ahí 6, 7. Y yo ayunaba, bueno, eso era una cosa, Dios, oraba, yo amanecía orando de rodillas, que dormía a veces y me espantaba y seguía orando. Viene una mujer de Miche y me dice, Dios trató conmigo, yo estaba abajo de un banco. Y yo oía lo que ellos hablaban,
pero Dios como que me trapuso en espíritu, oyendo lo que ellos decían, vigilando en la iglesia, y Dios tratando conmigo. Y el Señor me dijo, tú vas a ver cómo voy a tocar a tu hermana. Yo era pobrecito, pasando hambre, aún casado, pasaba mucho trabajo, en ese tiempo no era como ahora y cosas.